no en un arrebato de furia ciega, sino con el cálculo frío de quien ha perdido todo menos la capacidad de odiar. Sus ojos, idénticos a los míos, se apagaron mientras susurraba una disculpa que llegó demasiado tarde, y en ese instante, el mundo se redujo a un silencio ensordecedor, roto solo por el eco de un acuerdo roto hace 10 años. La venganza no es un fuego que consume, es un veneno que se filtra en cada vena. Y yo lo bebí hasta la última gota, sabiendo que el precio sería mi propia alma. El sol de Madrid caía como un yugo sobre mis hombros mientras firmaba ese maldito papel. Era 2000 Queens, y el aire en la notaría olía a tinta fresca y a promesas que aún creíamos eternas. Mi hermano mayor, Javier, me miró con esa sonrisa suya, la que siempre había sido mitad complicidad, mitad superioridad. Esto es para siempre, Carlos, dijo, extendiendo la mano. Yo la estreché, sintiendo el peso de nuestra herencia familiar, el negocio de vinos que papá había construido desde la nada en las colinas de La Rioja, antes de que el cáncer se lo llevara como un ladrón en la noche. Éramos 2 hijos de un viudo endurecido por la tierra y el trabajo. Javier, el primogénito, siempre el líder natural, con su carisma que hacía que los clientes firmaran cheques sin leerlos. Yo, el menor, el que se ensuciaba las manos en la bodega, probando cada barrica, calculando cosechas con la precisión de un relojero. El acuerdo era simple, la empresa, Bodegas Heredia, sería de ambos al 50%. Nada de mayorías, nada de traiciones. Sangre por sangre, bromeó él, y yo reí, porque en ese momento, la sangre aún nos unía. Pero la vida en España no es un cuento de hadas. Madrid nos devoraba con su ritmo frenético, con deudas que crecían como maleza y competidores que acechaban como lobos. Javier se mudó al centro, a un piso en Salamanca con vistas a la Castellana, donde empezó a frecuentar fiestas de inversores y a hablar de expansión. Yo me quedé en la finca, entre las vides que susurraban secretos al viento, criando a mi hija Lucía, que entonces tenía solo 5 años. Elena, mi esposa, me advertía: tu hermano cambia, Carlos. Lo ves en sus ojos. Yo la callaba con besos, porque admitir la duda era admitir que el sueño de papá se desmoronaba. Los primeros signos fueron sutiles. Facturas que Javier olvidaba pagar, contratos que firmaba solo él con su puño firme. Es por el bien del negocio, decía en nuestras llamadas semanales, su voz distorsionada por la línea, como si ya estuviera a mundos de distancia. Yo confiaba, porque ¿qué hermano traicionaría al otro? Pero en 2020, cuando la pandemia azotó como un huracán, todo se torció. Las exportaciones cayeron, las bodegas cerraron, y Javier propuso reestructurar. Vendimos parte de la finca para salvarnos, y él se encargó de los papeles. Firma aquí, Carlos. Es temporal. No era temporal. Cuando salí del coma fiscal, meses después, descubrí que el 50% se había diluido en acciones preferentes que él controlaba. Un abogado amigo, Marcos, me lo explicó en un café humeante de la Plaza Mayor. Te han jodido, hermano. Legalmente, es impecable. Él es el accionista mayoritario ahora. Sentí el primer pinchazo de rabia, como una espina clavándose en el pecho. Llamé a Javier esa noche, y su risa al teléfono fue un cuchillo. Vamos, Carlos, es negocio. Tú cuida las vides, yo cuido el dinero. Lucía, que jugaba a mis pies con sus muñecas, levantó la vista y preguntó: papá, ¿por qué lloras? No lloraba. Era el sudor de la traición, el primer sorbo de ese veneno que me consumiría. Elena me abrazó esa noche, susurrando: lucha por lo nuestro. ¿Pero cómo luchas contra tu propia sangre? Empecé a documentar todo: correos, transferencias, mentiras.
Marcos me presentó a una abogada. Isabel. Una mujer de ojos afilados como navajas, que olía a perfume caro y a victorias en tribunales. Podemos demandarlo, dijo. Pero será sucio. La prensa lo destrozará a ambos. Me negué al principio. La familia Heredia no lavaba trapos sucios en público. Pero Javier no paró. Vendió la marca a un conglomerado francés, embolsándose millones mientras yo luchaba por pagar la escuela de Lucía. Una noche, en la bodega vacía, rompí una botella contra la pared, el vino tinto salpicando como sangre. Maldito seas, murmuré. Y en ese eco, nació la semilla de la venganza. Los meses siguientes fueron un torbellino de insomnio y planes. Isabel me enseñó el laberinto legal, cláusulas ocultas, testigos falsos, un contable que Javier había sobornado. Él planeó esto desde el principio, dijo ella, hojeando papeles amarillentos. Yo asentí, sintiendo el odio crecer como una vid salvaje. Pero no era solo dinero, era el legado de papá, el sudor de mi juventud, la fe de Elena en un futuro juntos. Lucía empezó a dibujar viñedos en llamas, y yo supe que el fuego se extendía. Una visita sorpresa de Javier selló mi decisión. Llegó en su Audi reluciente, con una botella de nuestro viejo reserva como ofrenda. Hablemos, hermano, dijo, sentándose en la cocina como si nada. Habló de compartir ganancias, de un puesto para ti en la nueva junta. Sus palabras eran miel envenenada, y yo las tragué para no vomitar la verdad. Te odio, Javier. Te odio por rompernos. Cuando se fue, encontré en su coche un juguete de Lucía que había olvidado, un recordatorio de lo que pisoteaba. Esa noche, busqué en internet formas de ruina silenciosa. No balas, no violencia burda. Algo elegante, como él. Algo que lo despojara de todo, capa por capa, hasta que quedara desnudo ante su propia codicia. Isabel me advirtió, la venganza es un camino sin retorno. Carlos. Yo sonreí por primera vez en meses, ya no hay retorno. Madrid en invierno es una bestia cruel, con vientos que cortan como cuchillas y calles que devoran sueños. Me mudé a un apartamento en Lavapiés, un cuchitril con paredes que goteaban humedad y vecinos que gritaban óperas a medianoche. Elena se fue con Lucía a casa de su madre en Toledo. Necesitamos espacio, dijo, sus ojos llenos de lágrimas que no caían. Esto te está matando. Tenía razón. Cada espejo me devolvía un rostro demacrado, con ojeras como surcos en la tierra seca. Pero el odio era mi nuevo sol. Pasaba días en la biblioteca de la Universidad Complutense, devorando libros de derecho mercantil, psicología criminal, incluso tratados de veneno en la historia española. Aprendí que la mejor venganza no es la espada, sino el susurro, rumores que se propagan como niebla, aliados que se vuelven serpientes. Contacté a viejos proveedores de la bodega. Hombres rudos de La Rioja con rencores propios contra Javier por deudas impagas. Él nos jodió a todos, gruñía uno, un viticultor llamado Ramón, mientras compartíamos un vaso de orujo en un bar de mala muerte. Ramón me presentó a su sobrino, un jeque freelance llamado Diego, un chaval de veintitantos con tatuajes que contaban historias de prisiones juveniles. Puedo entrar en sus servidores, dijo, sus dedos danzando sobre un teclado invisible. Emails, cuentas bancarias, todo. Dudé una semana, pero el veneno ardía. Una noche, bajo la lluvia torrencial, le di luz verde. Hazlo limpio. Nada que nos lleve a la cárcel. Los primeros frutos fueron dulces. Diego extrajo correos donde Javier manipulaba Belensis para atraer inversores. Nada ilegal, pero lo suficiente para sembrar dudas. Anónimamente, filtré copias a un periodista de El País, un tipo cínico llamado López que olía a tabaco y escándalos. Esto venderá, dijo.
archivando los archivos en su maletín. Semanas después, un artículo salió: sombras en Bodegas Heredia, expansión o especulación. Las acciones cayeron un 5%, y Javier me llamó furioso: ¿eres tú, Carlos? Dime que no eres tan idiota. Colgué sin responder, sintiendo un éxtasis culpable. Por primera vez en años, dormí sin pesadillas. Pero el juego se complicaba. Isabel, mi abogada, me confrontó en su oficina de Gran Vía: estás jugando con fuego. Si te pillan, no solo pierdes el caso, pierdes a tu hija. Sus palabras me helaron, pero el fuego interior era más caliente. Él empezó esto, repliqué. Ella suspiró, revelando su propia cicatriz: un exmarido que la había dejado en la ruina. La venganza nos hace monstruos, Carlos. Recuérdalo. Mientras tanto, Javier contraatacaba. Contrató detectives privados. Uno me siguió hasta el bar de Ramón. Y al día siguiente, el viticultor recibió una visita de matones que destrozaron su almacén. Ramón me culpó: esto es por ti, cabrón, aléjate. Perdí un aliado, pero gané rabia. Lucía vino a visitarme un fin de semana, su carita pálida, preguntando por el tío Javier. Le mentí: está ocupado, mi amor. Pero pronto todo estará bien. En su abrazo, juré que lo estaría, aunque tuviera que mancharme las manos. El twist vino de Diego. En una reunión clandestina en un cibercafé de Malasaña, me mostró un archivo encriptado: tu hermano no solo te robó el negocio. Hay algo peor. Era un video granulado, de una fiesta en Ibiza 2 años atrás. Javier, ebrio, confesando a un socio: Carlos es un perdedor. Papá siempre lo supo. Esto es mío por derecho. Pero no era solo palabras, al fondo. Una sombra, Elena, riendo en sus brazos. Mi estómago se revolvió. ¿Adulterio? ¿Desde cuándo? Diego se encogió de hombros: no sé más. Pero parece que tu mujer sabía del acuerdo roto antes que tú. El mundo se inclinó. Corrí a Toledo esa misma noche. La carretera borrosa por lágrimas y lluvia. Elena abrió la puerta en bata, sorprendida. ¿Qué pasa, Carlos? Le mostré el video en mi teléfono. Su rostro palideció, luego se endureció. Fue una vez. Estaba sola, tú obsesionado con las vides. Javier me consoló. Consoló. La palabra me golpeó como un puñetazo. Grité, acusé. Y Lucía salió llorando del dormitorio. Papá, mamá, paren. Elena suplicó por ella. Carlos, no lo destruyas todo. Regresé a Madrid destrozado. El odio ahora bifurcado, hacia Javier por el robo, hacia Elena por la traición doble. Llamé a Isabel. Voz quebrada: necesito más. Todo lo que tengas sobre él. Ella accedió, pero con una condición: únete a un grupo de apoyo. La ira te está comiendo vivo. Fui a una reunión en un centro comunitario de Usera. Rodeado de almas rotas, un hombre cuya esposa lo dejó por su jefe. Una mujer que planeaba sabotear la carrera de su ex. Sus historias eran espejos de la mía. Y en ese círculo, confesé por primera vez: quiero que sufra como yo. De allí salí con un plan refinado. No solo ruina financiera, ruina total. Usaría el video para chantajear a Javier. Pero no por dinero, por confesión pública. Diego hackeó su Allende, revelando una cena clave con inversores en el Ritz. Sería mi escenario. Mientras, el artículo de López escaló, otro salió, insinuando evasión fiscal. Javier perdió un contrato millonario. Y en un mensaje de voz borracho, me suplicó: hermano, para. Te daré lo que quieras. Mentira. Su voz era pánico, no arrepentimiento. Pero el veneno me había cambiado. Mirándome en el espejo roto de mi baño, vino a Carlos el viticultor, sino a un depredador.
Lucía me llamó al día siguiente. Papá, ¿sueñas con tíos malos? No, mi vida. Sueño con justicia. Justicia. Qué palabra tan dulce para el infierno que forjaba. La primavera en Madrid trae flores que mienten, pétalos que ocultan espinas. Yo me convertí en una de ellas, hermoso en la superficie, letal por dentro. Mi rutina era un ritual de oscuridad, mañanas revisando informes de Diego, tardes en la biblioteca burlando a detectives, noches planeando diálogos que nunca pronunciaría. Isabel se convirtió en mi ancla y mi tentación. Después de las reuniones de apoyo, compartíamos copas en bares de Chueca, donde ella confesaba sus demonios y yo los míos. Eres como yo, dijo una vez, su mano rozando la mía. Heridos, pero vivos. Pero el amor en tiempos de venganza es un lujo frágil. Elena me mandaba mensajes esporádicos, vuelve por Lucía. Yo respondía con frialdad, el video quemándome como brasa. Investigando más, descubrí que no era una vez correos borrados, hoteles en secreto. Javier y ella, un afer que financiaba sus mentiras. El odio se ramificó en celos, en un dolor que me doblaba. Ramón, reconciliado a medias, me advirtió en una llamada, la traición familiar es como el vino agrio, te pudre desde dentro. El plan avanzaba. Diego plantó un malware en el teléfono de Javier, capturando llamadas donde admitía sobornos a inspectores de Hacienda. Es negocio español, reía él con un colega. Lo filtré a López, quien ahora era un aliado involuntario, sediento de sangre. Un tercer artículo explotó, corrupción en el Imperio Heredia. Las acciones se desplomaron un 20%. Y Javier dimitió de la Junta temporalmente. Su rostro en las noticias, ojeras. Barba descuidada. El león herido. Me contactó a través de Marcos. El abogado amigo quiere verte. En neutral. Acepté. En un restaurante de la Latina. Bajo techos de vigas antiguas que olían a historia traicionada. Javier llegó solo. Sin guardaespaldas. Su traje arrugado como su orgullo. Sí eres tú, Deitant, suplicó, voz ronca. Te daré la mitad. Todo. Mentira en sus ojos, los mismos que compartíamos de niño, jugando en las vides de papá. Le mostré el video de Ibiza, congelado en su abrazo con Elena. Su rostro se descompuso, fue un error. Ella. Nos unía a ti y a mí. A mí, la furia estalló. Pero la contuve, calculando. Confiesa públicamente, exigí. Di que robaste el acuerdo, que destruiste a la familia. Se rió. Amargo, estás loco. La prensa me crucificaría. Exacto, repliqué. O lo haces, o el video sale con los sobornos. Se fue temblando, y yo pedí otro vino, saboreando la victoria pírrica. Pero las consecuencias arañaban. Lucía dejó de llamarme papá, en su voz infantil. Era Carlos, eco de Elena. Fui a Toledo, forzando una reconciliación. Elena me abrió la puerta con brazos cruzados, has cambiado. Ese odio te ha vaciado. Discutimos hasta el amanecer. Revelaciones saliendo como paz. Javier la había seducido prometiendo salvar el negocio. Pero solo para controlarme a mí. Te quería fuera, admitió ella, lágrimas finalmente cayendo. Pero te amaba más. La abracé, roto, pero el veneno persistía. Perdonar, imposible. Isabel me salvó esa semana. En su oficina, me mostró un resquicio legal, una cláusula en el acuerdo original, oculta por Javier, que permitía anular la reestructuración si se probaba dolo. Necesitamos pruebas irrefutables, dijo. Diego las consiguió, grabaciones de voz donde Javier admitía falsificar firmas. Las presentamos en corte. Un juicio relámpago en los juzgados de Madrid. Javier contraatacó con abogados caros, pintándome como un resentido inestable.
La prensa devoró el drama Hermanos en guerra por un imperio de vino. El estrés me rompió. En una sesión de apoyo, colapsé, confesando el hacer, los planes. Una mujer mayor, viuda de un suicida, me tomó la mano. La venganza es un espejo, ves tu propio monstruo. Desperté sudando, pero el clímax se acercaba. Javier me citó en la bodega familiar, ahora medio vacía. Vides marchitas por negligencia. Hablemos de verdad, dijo. Llegué armado con una carpeta de pruebas, no con pistola. Él esperaba con una botella de 1947, el año de nuestro padre. Brindemos por el fin. Hablamos horas, confesiones crudas, su envidia por mi pureza, mi rencor por su sombra. Por un momento, vi al hermano perdido. Pero entonces, Twist sacó un sobre. Papá dejó una carta. Para ti. La leí. Manos temblando, Carlos. Si Javier toma el control, es porque yo lo pedí. Él es el heredero, tú, el guardián. Perdóname. El mundo se derrumbó. Papá lo planeó. Yo, el segundón eterno. Javier sonrió. Compasivo, no era traición. Era destino. El odio se invirtió, apuntando a un fantasma. Grité. Lancé la carta al fuego de la chimenea. Mentira. Tú lo manipulaste. Él negó, pero sus ojos traicionaban. Salí corriendo. El juicio pendiente. Mi alma en jirones. Madrid me recibió con tormenta. Relámpagos como juicios divinos. El verano de 2025 trajo un calor asfixiante a España, como si el sol conspirara con mi furia. El juicio era un circo, flashes de cámaras en los pasillos del tribunal, viñetas en ABC caricaturizándome como un Don Quijote enloquecido. Javier, impecable en su traje azul, declaraba con voz serena, mi hermano sufre delirios. El negocio necesitaba un líder. Yo contraataqué desde el estrado. Voz quebrada, él rompió nuestra sangre por codicia. Isabel brillaba, desmontando sus mentiras con pruebas frías, emails, grabaciones. El juez, un hombre canoso de Toledo como Elena, fruncía el ceño ante cada revelación. Lucía testificó por video. Su vocecita, quiero que papá vuelva a casa. El jurado se conmovió, Javier palideció. Pero el twist de la carta de papá pendía como una espada. Su abogada la presentó como prueba, el difunto lo quiso así. Yo grité en la sala, ¿y mi vida? Mis pérdidas. Fuera. El mundo se cerraba. Elena pidió divorcio formal, citando daños emocionales. No puedo criar a Lucía en este odio, dijo en un café de Sol, su alianza aún en el dedo como burla. La rogué. Me humillé por ella. Pero se fue, llevándose a mi hija a un futuro sin viñedos. Solo, en mi apartamento, bebí hasta el amanecer, el vino amargo recordándome el imperio perdido. Diego, mi sombra digital, trajo más veneno, Javier planea vender todo a los franceses. Mañana firma. La rabia me impulsó. Esa noche, infiltré la oficina de Javier en el barrio de Salamanca, usando una llave maestra de Ramón. El edificio dormía, yo, un fantasma. En su escritorio, encontré el contrato, mi firma falsificada de nuevo. Pero debajo, fotos, yo y Lucía en la finca, vigilados. Perenoye me invadió. ¿Hasta dónde llegaba? Llamé a Isabel a las 3 de la mañana. Ayúdame a terminarlo. Ella vino, envuelta en un abrigo negro, ojos fieros. No más saqueos. Vamos legal. Pero yo insistí en un paso final, una confrontación grabada. Colocamos micrófonos en la bodega, escenario de nuestra infancia. Javier llegó al atardecer, el sol tiñendo las vides de sangre. Has ganado el juicio preliminar, admitió. ¿Pero no me romperás? Le mostré las fotos, me espías. Negó, pero su voz titubeó. Presioné.
reproduciendo la grabación de Diego, su confesión de falsificación. Colapsó. Lágrimas reales, papá me presionó. Cuida de Carlos, dijo. Pero yo quería ser el rey. El odio se ablandó un segundo. Hermano llamando a hermano. Lo abracé, murmurando, confiesa, y acaba. Pero el clímax estalló. Su teléfono sonó, el socio francés, confirmando la venta. Javier se zafó. Ojos salvajes, no lo haré. Todo por nada. Forcejeamos entre barriles. El aire espeso de roble y traición. Caí, golpeándome la cabeza. Él huyó, dejándome sangrando. Desperté en el hospital. Isabel a mi lado, ganamos. El juez anuló la reestructuración. Victoria. Pero hueca. Lucía vino con Elena. Flores en mano. Papá, sigues enojado. La abracé, prometiendo cambio. Pero en la noche, solo, el veneno susurraba, no basta. Javier, libre bajo fianza. Me mandó un mensaje, hablemos de la carta. Hay más. Intriga me picó. Otro twist. Papá ocultaba algo peor. Madrid bullía con el escándalo. López publicó una exclusiva, la verdad detrás de Heredia. Javier perdió Spanses. Su reputación en cenizas. Yo recuperé la mitad del negocio. Pero el precio, aislamiento. Amigos se alejaron, temiendo mi locura. Isabel me besó una noche. En su piso con vistas al retiro, déjalo ir. Hicimos el amor con urgencia. Cuerpos heridos sanando. Pero al amanecer, supe, la venganza no termina, evoluciona. Ramón llamó, los matones eran de Javier. Venganza por venganza. Ciclo vicioso. Planeé el golpe final, una rueda de prensa, donde forzaría su confesión pública. Invité a la prensa, a inversores. Javier aceptó. Voz neutra, por la familia. El escenario estaba listo. El clímax inminente. El auditorio del Hotel Wellington en Madrid era un nido de víboras, periodistas con libretas afiladas, inversores con sonrisas de tiburón, flashis parpadeando como juicios. Yo subí al podio primero. Traje negro como mi alma. Voz firme, hoy. Bodegas Heredia renace de sus cenizas. Pero la verdad debe salir. Javier entró después. Válido pero erguido. Su presencia aún magnética. Nos miramos. Hermanos en un duelo romano. Empecé con hechos, el acuerdo de 2000 Queens. La reestructuración fraudulenta. Los sobornos. Proyecté correos. Grabaciones, el público jadeó. Javier se levantó. Micrófono en mano, mi hermano exagera. Fue un error familiar. Mentira. Presioné el botón remoto, el video de Ibiza. Su confesión ebria. Gritos ahogados. Elena, en la primera fila. Se cubrió la cara. El caos estalló. Periodistas gritaron preguntas. Javier balbuceó, falso montaje. Pero yo tenía más, la carta de papá. Autenticada por peritos. Nuestro padre quería equilibrio. No robo. Él cargó hacia mí. Rostro contorsionado, papá te odiaba, eras el débil. Forcejeamos en el podio. Micrófonos capturando gruñidos. El mundo viendo nuestra ruina. Seguridad nos separó. Javier fue esposado por la policía. Alertada por Isabel. Detención por fraude. Anunció el comisario. Lo arrastraron. Gritando, Carlos. Esto no acaba. Yo colapsé en una silla. Victoria amarga en la lengua. López me entrevistó en el acto, satisfecho. Justicia. Mentí. Pero el twist golpeó como rayo. En la comisaría. Marcos me esperó con un sobre de Javier. Léelo ahora. Era una carta suya. Garabateada, la carta de papá era falsa. Yo la escribí para herirte más. Él te dejó todo a ti. En un testamento posterior. Murió creyendo en ti. El suelo se abrió. Yo. ¿El heredero verdadero? Javier. ¿El impostor total?
lágrimas calientes. Todo mi odio, construido en una mentira. Corrí al hospital donde papá murió, exigiendo archivos. El director, un viejo conocido, confirmó, sí, un codicilo. Pero Javier lo suprimió. El veneno se volvió náusea, autodesprecio. Llamé a Javier en la celda, hermano. Su risa fría, ahora lo sabes. Pero ya es tarde. Te destruí. Elena me encontró en el retiro al anochecer. Lucía dormida en sus brazos. Vuelve, suplicó. Somos familia. La abracé. Pero el daño era profundo. Isabel renunció como abogada, no puedo amarte así. Roto. Perdió uno. Gané sombras. El juicio final fue un vendaval. Javier confesó parcial, fraude. Pero no el testamento. Condenado a 5 años. El negocio volvió a mí entero. Vendía un grupo ético, embolsándomelo justo para empezar de nuevo. Lucía y yo nos mudamos a La Rioja, a una casita entre vides sanas. Elena se unió meses después. Frágil reconciliación. Pero las noches traían pesadillas, Javier saliendo. Vengativo. El veneno no se va, muta en vigilancia eterna. Otoño en La Rioja es un bálsamo. Hojas doradas cayendo como absoluciones pendientes. Reconstruí mi vida con manos temblorosas, planté nuevas vides. Enseñé a Lucía a podar. Vi a Elena sonreír de nuevo en cenas familiares. El negocio floreció modesto, exportando a nichos éticos, lejos de la codicia madrileña. Madrid era un recuerdo borroso, un capítulo cerrado con esposas y titulares. Pero la venganza deja cicatrices que pican. Javier salió en 2028, con indulto por buena conducta. Un hombre envejecido, ojos hundidos como pozos secos. Me contactó por carta, hablemos. Por papá. Dudé semanas. El viejo odio susurrando. Acepté. En la bodega restaurada, bajo el roble donde firmamos el acuerdo. Llegó solo. En un taxi destartalado, sin el Audi de antaño. Has ganado todo, dijo, voz ronca. Lo invité a sentarse. Vertí vino en copas idénticas. Hablamos horas, confesiones purgadas. Él admitió el testamento suprimido, el affair con Elena como puñal para herirme, los sobornos como adicción. Quería ser más que el hijo de un viñador. Yo revelé mi oscuridad, los saqueos, las filtraciones, el deseo de su ruina total. Te maté en espíritu, confesé. Por un momento, fuimos niños de nuevo, riendo de anécdotas olvidadas. Pero el twist final acechaba, Javier sacó un USB. Pruebas de tu justicia. Diego trabajaba para mí. El mundo giró. Mi jeque, traidor, te usé para que parecieras el villano. Reuel. El indulto vino porque probé tu venganza ilegal. Pánico me invadió. ¿Todo un montaje? No. Era semiverdad, Diego era doble agente. Pero mis acciones legales prevalecieron. Javier lo admitió. Amargo, perdí de todos modos. Nos abrazamos. Lágrimas mezcladas con vino. Perdón, murmuró. Perdón, respondí. Pero el eco dudaba. Elena y Lucía volvieron a Madrid. Yo me quedé en La Rioja. Solo con las vides. Isabel reapareció años después, como turista, y en una cena bajo estrellas. Revivimos lo nuestro. La venganza nos separó, pero el tiempo une, dijo. Hoy, a los 45, miro las colinas y veo no traición, sino lecciones. La sangre nos une, pero el odio rompe. Javier vive en Sevilla, arruinado pero libre, escribiendo memorias que nunca publicará. Yo prospero, pero en sueños. Aún oigo su último susurro en mi imaginación. Hermano, el precio es eterno. La venganza fue dulce, pero la paz es el verdadero vino añejo.